El hecho de que el aeropuerto de Burgos pueda tener en el transporte de mercancías su futuro es algo que cuanto menos hace algo más viable una infraestructura deficitaria. Y no será por empresas punteras como por ejemplo las que tenemos aquí en Burgos dentro del sector de la automoción. Hay que aprovechar por tanto este extremo como el hecho de ser ya aeropuerto internacional. Buenas noches, comenzamos. Comenzamos con asuntos que han sido protagonistas en esta jornada de miércoles. Lo hacemos en la provincia, ya que un grave incendio afectó en la tarde de ayer a 6 viviendas de Melgar de Fernamental. Las llamas se propagaron con rapidez, dejando los tejados de las casas totalmente destruidos. Los desperfectos son muy cuantiosos, aunque no ha habido que lamentar desgracias personales. Vino la señora, estábamos en casa, vino la señora de ahí de la BEAT y nos dijo: mi casa se quema, mi casa se quema. Salimos corriendo, fuimos por mangueras, subimos a la azotea para tirar agua desde arriba. Y la primera empresa instalada en el aeropuerto de Villafría ha ofrecido a los empresarios sus servicios especializados en transporte de carga, una alternativa al transporte de pasajeros que favorecería sobre todo al sector de la automoción burgalés. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria desde el punto de vista del dinamismo económico para poder analizar, poder trabajar en esta nueva opción. Este viernes se celebra en Burgos el 40 Simposio de Neumología. Además de las enfermedades comunes como pueden ser el asma o la EPOC, también se van a abordar infecciones como la neumonía por neumococo o la gripe. Por cierto, que ya ha comenzado la campaña de vacunación de esta última. La cobertura de la vacuna es bastante buena, que la gripe es una enfermedad que puede ser muy grave, que la gripe mata cada año incluso a personas sin patología reconocida y que si podemos minimizar el impacto de una enfermedad como esta teniendo prevención, pues sería imperdonable. El patrimonio inmaterial de Castilla y León centra el foro de debate de la Cátedra de Estudios de la Fundación Villalar. Expertos e investigadores analizan estas expresiones culturales que se han convertido en una fuente de atracción y riqueza para nuestros municipios. Y en cuanto al tiempo, mañana volverá a ser una jornada lluviosa, sobre todo en el noroeste de la provincia. Lluvias que tendrán lugar principalmente de madrugada y a primeras horas del día. Para el viernes 17 la situación cambia, irán remitiendo las lluvias y por fin subirán las temperaturas. Nuestro invitado de hoy ingresó en el Partido Socialista y en la Unión General de Trabajadores en el año 1974. Fue el primer secretario general del OGT en Burgos en el momento de su reconstrucción, en su primer congreso, en 1976. Profesor de formación profesional, llevando la política en las venas, ha intentado en 2 ocasiones ser alcalde de Burgos. Las 2 veces intentó fallido. Lo volverá a intentar. Que nos lo cuente Luis Esquivano. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Noticias 8 edición noche. He dejado una pregunta en el aire, sí que se la voy a formular, pero me gustaría comenzar con algunos asuntos de la actualidad más reciente. Por ejemplo, los presupuestos todavía no se han desgranado al 100% la parte que Burgos va a recibir de la Junta de Castilla y León, que le parece 800 y pico millones de euros. ¿Qué le toca a Burgos la cifra? A ver, no puedo hacer una valoración fundada sobre la distribución provincial de los presupuestos que hoy mismo creo ha presentado la Junta y que se aprobaron como proyecto de ley en el último Consejo de la Junta. Desde el punto de vista del creo que de manera inmediata los distintos partidos políticos, y particularmente el mío, hará una explicación desde todos los puntos de vista de la valoración que le merece este presupuesto. Yo quiero decir una cosa en la que sí que me he fijado ya y que tiene poco carácter local o provincial, porque creo que es lo más relevante de todos los presupuestos de todas las administraciones públicas en estos años. El problema prioritario que a mi juicio tienen que atender con mucha preferencia todos los presupuestos de todas las administraciones tiene que ver con la realidad social. Los efectos de la crisis en la situación de muchísima gente son tan graves que requieren el máximo esfuerzo. Y debo decir que en los últimos años ni el Estado, ni la comunidad autónoma, ni el Ayuntamiento de Burgos han estado a la altura de esta necesidad.
Y ya puedo decir también que el presupuesto de la Junta de Castilla y León, por más que pretendan presumir de aumentar el esfuerzo social, cosa que hacen ahora después de unas rebajas enormes, un poco, de manera muy insuficiente, después de unas rebajas enormes en los últimos años, es completamente insuficiente. Pero también es habitual que los grupos de la oposición en general se quejen de falta de capítulo de inversión. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo prioritario? Bueno, no me cabe la menor duda de que hay que hacer las inversiones imprescindibles, pero que en estos años lo que se requiere por encima de todo, y creo que todas las administraciones públicas, con el grado que les corresponda, es atender en primer lugar a las necesidades de la gente. En segundo lugar, al mantenimiento de los servicios públicos, especialmente de los grandes servicios públicos, de la educación y de la sanidad, de forma muy prioritaria, y de las políticas sociales. Esto es tan destacado que, sin duda, en mi perspectiva particular, si significa la reducción en el esfuerzo de alguna inversión, debe hacerse, seleccionando, por tanto, aquellas que más necesarias sean, porque es muchísimo más importante atender las necesidades sociales que hacer otras grandes obras. ¿Usted llevaba a atender las necesidades sociales como prioridad en su programa electoral de 2011? Por supuesto. Pero no le respaldaron. No me respaldaron lo suficiente. Claro, obviamente, para llegar al consenso. Es obvio que con un planteamiento ya en aquel momento muy radical, marcando la prioridad en las atenciones, en los programas sociales, en los programas de empleo. Es que no hay más que ver lo que la gente padece para saber lo que las administraciones públicas deben hacer. Y si el problema un problema de primerísimo orden que afecta a muchísimas familias es el desempleo, y si a eso le acompañan problemas de vivienda, de alimentación en algunos casos, de falta de recursos básicos, ¿quién va a decir que hay otra necesidad aún superior? Entonces se necesita una política equilibrada, pero en los momentos de especial dificultad, con efectos sociales tan demoledores como los que ha habido, no me cabe la menor duda de que la prioridad debe ser, y no lo ha sido así para todos los gobiernos del PP, ni en Burgos, ni en Castilla y León, ni en España, deben ser atender en la medida de lo posible los problemas sociales: paro, desprotección, marginación social, hambre incluso, servicios públicos, sanidad, educación. Aunque todavía quedan unos cuantos meses para las elecciones locales de 2015, sí que es cierto que para prácticamente todas las formaciones ha empezado la cuenta atrás, también para nosotros, para los medios de comunicación, aunque es pronto, ¿no? Pero todavía se puede hacer un balance del tipo de oposición que ha hecho el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital. Mira, sí, se puede hacer permanentemente un balance. Yo creo que la oposición que hemos hecho tiene unos ejes básicos que son fáciles de interpretar en casi todo lo que proponemos. En el terreno municipal creemos que el mantenimiento de los servicios públicos municipales debe ser una tarea prioritaria, y no lo ha sido. El ejemplo del servicio municipal de autobuses de transporte público es el que de manera más obvia ha mostrado un abandono absolutamente inaceptable. El mantenimiento de los servicios públicos, la conservación en buenas condiciones de la ciudad y de sus parques, la mejora de los barrios y el mantenimiento de toda la ciudad pasa a ser objetivo prioritario en estos momentos, con recursos económicos limitados, sobre nuevas obras a realizar. De ahí que nos hayamos opuesto, para asegurar esto primero, nos hayamos opuesto de manera constante a todas las inversiones que nos parecía que no era el momento de hacer y que incluso podían ser inconvenientes. Es el ejemplo de la Plaza de Toros, es el ejemplo de la cubierta que van a hacer del Monasterio de San Juan. Y mientras se abandonan algunas cosas, por ejemplo, no se atiende la necesidad de hacer una obra urgente en la Escuela Municipal de Música, en Bernardas, etcétera. Pequeñas obras, obras de mantenimiento, conservación del extraordinario patrimonio verde de la ciudad. Esto y además el esfuerzo posible que el ayuntamiento pudiera hacer, y no es el que más puede hacer, pero hacerlo en planes de empleo,
en planes de ayuda a la vivienda, a las personas desahuciadas, en planes de atención a las necesidades alimenticias de la infancia. Y en todo esto, el Partido Popular, que presume de haber sostenido el esfuerzo social, se ha mostrado bastante insensible. Imagino que también será partidario en actuar sobre los barrios de la capital burgalesa, ¿no? Hay una intervención en los barrios que no es ni constante ni preferente. No, digo porque ustedes la han tildado de medida electoralista, ¿no? Las actuaciones que se van a dar en los próximos meses. Algunas de las actuaciones que se van a dar las hemos apoyado. Estoy pensando en la obra de La Moneda, en las obras de intervención que se van efectuando en los barrios están contando con nuestro apoyo. Lo que no cuenta con nuestro apoyo de ninguna manera es la actuación que se va a hacer en la Plaza de Toros o estas otras obras que la cubierta del Monasterio de San Juan. Por cierto, medio minuto, todos los que nos están oyendo y pasen de vez en cuando cerca de este lugar, que entren un momento y miren este espacio fantástico, fantástico. Una iglesia derruida sin bóveda de piedra, que ha sustituido a la bóveda de piedra por la bóveda celeste, me perdonen la cursilería. Vean este espacio increíble y único, de belleza, sin par, no exagero, y díganme si hay que taparle. Bien, pues... Por cierto, sí, para que no sirva para nada, y gastando casi 2 millones de euros. Hagan la prueba. Comenzaba yo al principio del informativo, señor Escribano, lo ha escuchado usted, haciendo referencia a esas veces que usted ha intentado ser alcalde de la ciudad de Burgos, ¿no? 2 elecciones consecutivas. Debo corregirte. Sí. Solo lo he intentado una. Bueno, la anterior. Bueno, a lo mejor lo he intentado más veces, pero no pude hacerlo. Vale, tal vez esa cuenta. Solo he sido candidato a la alcaldía de Burgos la última vez, en el año 2011, y por lo tanto no han sido 2. Es que igual doy por hecho que va a ser candidato otra vez en la de 2015. Pues cualquier hipótesis, tanto de que darlo por hecho como de darlo por no hecho, carece de fundamento. Las dos. Ya ha declarado usted que a finales de noviembre no se sabrá quién es el candidato. Seguramente se sabrán cosas antes, pero comprendan los oyentes y mis contertulios que estamos cerrando un proceso en el Partido de Castilla y León que concluye con el Congreso del sábado. Y posteriormente se abrirá otro, que es el que tiene que ver con las candidaturas a las alcaldías en las ciudades de más de 20.000 habitantes, y conviene que esperemos noticias para cuando ese periodo se abra. ¿Esto cómo va a funcionar? Es decir, es Vox Populi, que siempre ha habido una pugna, ¿no?, entre lo que era el comité local y el provincial. ¿Se da por hecho que va a volver a ocurrir, o al tener un nuevo secretario general en Castilla y León va a haber un candidato de consenso? No hay que dar por hecho nada, y las cosas no se repiten nunca, por lo menos no se repiten de manera idéntica. Vamos a ver, yo creo que el Partido Socialista en Burgos, como en España, nota la necesidad de represtigiarse en el contexto de una situación en que la vida política en general y la de los partidos en particular está siendo valorada por la población de manera muy negativa. Yo soy plenamente consciente de que los políticos que tenemos una responsabilidad pública en este momento estamos en el aprecio de la gente en posición muy baja. Sin embargo, la política es absolutamente necesaria, es imprescindible, y todo el esfuerzo, el nuestro, el primero, debe conducirse a hacer las cosas de manera que recuperemos un poco al menos el prestigio necesario para que la vida democrática y pública, es decir, la política en su mejor sentido, mejore en el aprecio de la gente. Yo creo que en ese proceso estamos en el interior del partido con muchísimas dificultades, arrastramos lastres diversos, nos cuesta desprendernos de ellos, pero es absolutamente necesario que las personas que nos están escuchando ahora, y sus amigos y sus vecinos y todos aquellos a los que representamos, piensen que los que les representamos estamos para servirles y no para servirnos. Precisamente por todo lo que usted ha relatado, para no responder la pregunta que le he hecho, es por lo que se ha creado ese término de regeneración democrática. ¿Usted cree que precisamente por esa regeneración puede ser usted víctima de no ir como candidato? No. A ver, el papel que yo pueda tener en el futuro depende de mí, depende también de la opinión de otra gente, por supuesto. De que le vote, ¿no?
No, porque podría suceder que no estuviera sometido al voto. Vamos a ver, abierto el proceso, quiénes son los candidatos y entonces se verá, pero de ninguna manera mi salida de la política cuando se produzca tendrá que ver con nada de esto, entiendo. Bien, pues ahora sí le voy a presentar a sus contertulios, como usted lo sabe más, los espectadores no lo veían en pantalla todavía. Yo sé que les voy a pasar a presentar a el director gerente del Sistema Atapuerca, Alejandro Sarmiento. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Lo mismo para el periodista de Diario de Burgos, Héctor Jiménez. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches también al director de la 8 Burgos, Antonio Mencía. ¿Cómo estamos, Antonio? Buenas noches, Rafa. Estabais atentos escuchando la conversación que estábamos manteniendo Antonio con Luis Escribano. No tiene ganas de decir si va a ser candidato, ¿eh? No, sabremos en un mes, o sea que tampoco... Sí, no queda mucho. Yo, de todos modos, quería felicitar a Luis, ya que está aquí en nombre del PSOE, por la rápida reacción que han tenido con las tarjetas Black, con los miembros de su partido, porque si la regeneración empieza por algo, empieza por algo, por hechos concretos y ojalá sigan así los demás partidos y el resto de provincias en temas concretos. Y luego ya aprovecho para hacer la primera pregunta. El PSOE también en algún momento ha hablado de presupuestos participativos. Pero claro, a mí me gustaría saber dónde está el límite de los presupuestos participativos. Si hay que consultarlo todo, si hay algunas cosas que determina un equipo de gobierno votado mayoritariamente por los ciudadanos, o un equipo de gobierno, o un consenso de varios partidos, que se pueda dar el caso hipotéticamente aquí en Burgos y haya uno que... ¿O cómo se hace eso? Brevemente, claro, porque como estamos en... ¿Cómo se hace eso de los presupuestos participativos? ¿Hasta dónde llegan? La idea de los presupuestos participativos es una idea muy atractiva que solo se puede llevar hasta un cierto nivel en el ámbito municipal y por eso también forma parte de nuestros compromisos. Yo creo que en primer lugar lo que se necesita es que la oferta que los partidos hacemos a los electores para que nos voten o no, marque con nitidez cuáles son nuestras prioridades, qué esfuerzo relativo a los recursos de que disponemos pensamos que debe dedicarse a tal área o a tal otra, de manera que quede rotundamente claro cuáles son nuestras preferencias y por tanto de qué prescindiríamos antes, si hay que prescindir de algo. Con un programa marcado con claridad en esta dirección, después la ejecución y la aprobación de cada presupuesto anual debe hacerse en diálogo con los vecinos, buscando alguna fórmula por la que se recojan sus preferencias. Y debo decir que sobre todo, en Burgos sobre esto hay experiencia varia, cuando la dedicación de una cantidad de dinero del presupuesto va orientada a algo que resulta polémico o muy polémico, es necesario someterlo a debate con los vecinos. No, pero una cosa es el debate y otra... A debate, claro, y en función del debate buscar el acuerdo. Y si viene en el programa específicamente esa infraestructura, por ejemplo, imagínense que ustedes ponen en el programa un polideportivo. ¿El programa no sirve para nada o sirve o...? A ver, es que el programa no siempre tiene la precisión ni marca la preferencia primera en cada caso. En cada uno de los programas con los que nos presentamos los partidos políticos aparece un conjunto de realizaciones, de compromisos que pretendemos que obviamente todos no son cumplibles. En un momento determinado puede haber que elegir. Esta situación se ha producido varias veces en los últimos años. Los recursos económicos eran menores de los previstos y entonces había que ajustar. Ajustamos reduciendo el gasto social, ajustamos reduciendo algunas obras y aquellas que sean manifiestamente polémicas no hay forma de resolverlas con acuerdo porque a veces la simple enumeración de la obra no determina las características que tiene. El caso más sangrante aquí fue con la cuestión de Gamonal. La intervención en Gamonal y en la plaza y en la calle Vitoria en concreto era respaldada por varios partidos, también por el nuestro. ¿Por qué se produce un rechazo? Se produce un rechazo porque las condiciones y la cuantía de ese esfuerzo se consideran equivocadas. En este contexto cabe, además de los compromisos del programa, una posibilidad de participación que lleve
que las obras, sobre todo los esfuerzos presupuestarios básicos, cuenten con el apoyo de los vecinos. Es absurdo que se pretenda hacer una obra cuya única razón de ser es beneficiar a los vecinos y luego hacerla contra su criterio. ¿Nos está refiriendo al bulevar que proyectaba su programa o del Partido Popular? Porque Antonio Laco obviamente por su programa, nuestra intervención no tenía de ninguna manera, podía entenderse como para hacer lo que se pretendía. Y en casos así, ¿a qué vecinos preguntamos? ¿A los de las 2 manzanas adyacentes, a los de las 4 manzanas, 8 o a toda la ciudad? Bueno, pues todo tiene problemas, ¿eh? Claro. Todo tiene problemas y no siempre de fácil solución. Pero una inversión de esta cuantía en un barrio de estas características y que influye no solo a los vecinos más próximos, sino también a los que no están tan próximos, a nosotros nos hubiera parecido perfecto que al barrio de Gamonal se le hubiera consultado sobre esta obra. ¿Y dónde acaba el barrio de Gamonal? El barrio de Gamonal en sentido amplio, Gamonal Capiscol, porque todo él está afectado, estaría afectado por una intervención como la que se pretendía. Era una fórmula. Que se iba a pagar con el dinero de toda la ciudad. Que ese es el problema, que cada cosa se hace con el dinero de todos. Entonces... Claro. Pero bueno, algo pasa cuando un esfuerzo importante que sacamos del presupuesto de la ciudad lo vamos a hacer en un sitio que provoca el rechazo amplísimo. Está claro que algo pasa. Claro, y eso hay que resolverlo. Y hay que resolverlo de forma participativa. Hay además otras posibilidades que vienen siendo objeto de la práctica democrática en algunos sitios, todas complicadas, pero nunca más que en momentos tan complicados como esto para acentuar el carácter participativo de la política y por lo tanto también del presupuesto. Alejandro. Sí, al hilo de las intervenciones de mis compañeros de tertulia, ¿usted qué medidas impulsaría para asegurar la participación de los ciudadanos en la vida política, en la vida de la ciudad? Y también si cree que el papel de los consejos de barrio como de alguna manera transmisores de ese sentir ciudadano es suficiente, debe ser reforzado, si el reglamento de participación ciudadana en su estado actual bueno, pues es satisfactorio. ¿Qué medidas impulsaría usted? Pues empezar diciendo que el primer requisito para que se produzca la participación ciudadana de verdad es que la actitud, la predisposición de los gobernantes de la ciudad sea claramente abierta a escuchar y en la medida de lo posible acordar con los vecinos afectados. Esto resulta en general fácil si se produce la proximidad y se producen las reuniones convenientes cuando se trata de una obra perfectamente localizada en una zona de la ciudad que además en muchísimos casos clama al cielo, o sea que es de actuación urgente. Por lo tanto, de manera fácil se puede producir el entendimiento sobre muchas de estas cosas menores. El asunto se complica cuando se pretende hacer algo que puede parecer innecesario, que se hace a costa de que no se haga otra cosa, de que se haga una intervención muy costosa en un parque como el Paseo de la Isla. Pues nos gastamos casi 4 millones de euros y ahora pasa uno por allí y piensa, ¿dónde estarán? Porque el aspecto es muy semejante al que tenía anteriormente y las ventajas son francamente difíciles de observar. Por lo tanto, ahí es donde se producen mayores dificultades. La existencia de un asociacionismo vecinal sólido, que por cierto está muy en decadencia por muchas razones, pero también porque se les hace poco caso, porque se les tiene en poca consideración. Y fíjense que insisto en que es más importante escuchar que aceptar. Es mucho más importante, porque en algunos casos hay que tener en cuenta también otras posiciones, pero lo que no puede ser es que quien quiera hablar con representantes del ayuntamiento les cueste semanas ser recibidos, que luego se den cuenta de que bueno, se ha hecho la reunión pero no sirve para nada. Sobre esto se puede hacer mucho. Sobre los consejos de barrio, una única cuestión. Tenemos un reglamento de participación ciudadana en vigor desde hace ya más de 10 años y sin duda requiere acomodación, requiere adaptación. ¿Las asociaciones de vecinos están politizadas, señor Escribano, en Burgos? Habrá de todo. Las sedas de Gamonal, por ejemplo, etcétera, que son las que más promovieron. Habrá de todo, pero hay bueno, para empezar hay un sentido muy noble de la palabra politización en la que seguro que están. Y algunas pueden tener alguna identificación más señalada en una dirección u otra. Digamos que la politización es algo obvio. Tú vives en la ciudad, la polis, participas en la resolución de los problemas, haces propuestas, haces también política, aunque sea de otra manera.
Yo creo que el movimiento vecinal que actúa tiene mucho mérito porque se hace en condiciones difíciles y porque se hace con un nivel de escucha y de recogida de opinión y de propuestas bastante bajo. Por lo tanto, valoro positivamente lo que queda y creo que habría que hacer entre todos un esfuerzo para que sea más potente. Una última ronda en la mesa, Antonio. Antes ha hablado de un primer esfuerzo en el tema del empleo. ¿Qué se puede hacer desde un ayuntamiento para promover empleo? Mira, nosotros hemos hecho varias proposiciones, varias. En algún caso nos han llamado pesados. Bueno, empleo estable, digo. No. Bueno, a ver, cada uno que haga en el problema, en la solución del enorme problema del desempleo, lo que esté en su mano. Y desde luego no está en manos directas de los ayuntamientos generar empleo estable. No está en sus manos. Algo participaría en resolverlo si mantiene sus plantillas, si procede a cubrir las plazas cuando se producen vacantes, un poco. Pero el ayuntamiento, estamos en una situación del desempleo tan aguda, tan intolerable, tan imposible de comprender. Yo creo que esto los que nos están escuchando lo notan perfectamente. Están muy agobiados en Francia porque tienen un desempleo juvenil del 25%. Muy preocupados. El nuestro es del 50%. Y el desempleo del conjunto de la población activa es del 26 casi, del 25, del 26. Esto es una situación absolutamente imposible de soportar en el tiempo. Y entonces, ¿qué pueden hacer los ayuntamientos? Lo que esté en su mano. ¿Y qué está? Pues poco, pero por favor que lo hagan. ¿Hacer obras, por ejemplo? Hacer obras que produzcan empleo y cuyo coste compense con el esfuerzo que se producen. Pero no sirve justificar cualquier inversión porque crea empleo. Algún empleo crea. Pero evidentemente lo que puede hacer lo que nosotros hemos propuesto es, aceptando que fuera temporal, tenemos un cinturón verde espléndido en la ciudad. Esta ciudad no solo es una ciudad espléndida porque tenga una catedral maravillosa y un centro histórico superlativo. Es espléndida porque es una ciudad verde. Y su combinación, la combinación de los dos elementos la hacen una ciudad única. Bueno, solo con la atención que requiere la limpieza y cuidado de todo el cinturón verde, de sus parques, etcétera, se produciría un considerable número de empleos que serían un alivio para los, no recuerdo cuántos, 30.000 desempleados que hay en la provincia, en la ciudad la mitad. Este tipo de medidas hemos propuesto a sabiendas de que son radicalmente insuficientes. Por favor, los demás que hagan lo que esté en su mano. Nosotros también. No podemos decir que este asunto no nos toca. El Partido Popular en el Pleno más de una ocasión ha dicho no, es que esto nosotros no podemos hacer más. Muy bien, vamos rápido. Héctor, por favor. Sí, me gustaría preguntarle a Luis, como responsable de la agrupación local del PSOE, ¿qué espera de este proceso de renovación que se ha iniciado con la elección de Luis Tudanca y si espera que haya presencia de Burgos en la nueva ejecutiva regional? De los segundos no responderé porque no tengo ni idea. No tengo ni idea y por tanto ni espero ni desespero, aunque tengo que destacar que ya el secretario general es de Burgos. Y también puedo decir que no me importa mucho de dónde sean los que vayan a ser los dirigentes de Castilla y León. Hay una extraña trayectoria, tradición de valorar mucho las cosas por según ahí está representada la agrupación provincial, de tal manera que se vuelve con las orejas gachas los representantes de la agrupación que no hayan obtenido la parte de representación que esperaban. No se trata de esto. Se trata de hacer una política regional nueva y de otra manera. Y yo debo decir lo que espero. Espero que la ejecutiva que va a dirigir Luis Tudanca, compañero mío de esta agrupación, sea un salto adelante muy importante porque es imprescindible que lo hagamos. El Partido Socialista necesita dar un salto adelante. ¿En qué concretamente? En lo que a la comunidad se refiere, en todo. Bueno, aquí han salido las referencias a la corrupción, un problema absolutamente patético que hunde en el desprestigio a los corruptos no siempre identificados y a todos los demás por extensión, provocando un problema político imposible de resolver. Por lo tanto, la intransigencia, que yo creo que está mucho más marcada, también porque se siguen produciendo acontecimientos verdaderamente asombrosos que la gente no puede entender, especialmente cuando tienen tantos problemas que no pueden resolver.
Por lo tanto, los cambios en el sentido marcado por el nuevo secretario federal, Pedro Sánchez, y estoy seguro de que por Luis Tudanca, signifiquen una era nueva. Y me apunto a decir una cosa que también espero, aunque no sé si está en el calendario inmediato de ambos. Se produjo en Castilla y León una circunstancia que debe corregirse. Y por mi parte me gustaría que se corrigiera. Porque aprovechando que se había producido la crisis, una crisis que obligó a la dimisión de la Ejecutiva, Óscar López. En este periodo en el que no había Ejecutiva ni nadie que cumpliera con el papel que los reglamentos le dan en este sentido, Óscar López fue nombrado senador autonómico por Castilla y León en representación del PSOE. A petición propia, prácticamente. Supongo. Yo quiero decir que esto puede y debe corregirse. Esto no está bien hecho. En nombre de la agrupación yo he pedido a la Ejecutiva Federal que intervenga para corregirlo. Hasta el momento no ha sido así, pero yo creo que una nueva Ejecutiva Federal elegida por este procedimiento debería incluir entre sus tareas que el senador que representa a los socialistas de Castilla y León en el Senado sea el que proponga la nueva Ejecutiva Federal y no aquel que fue el resultado de una situación excepcional. Pues son movimientos que vamos a seguir todos muy de cerca también en esta casa, en los servicios informativos. Ha sido un placer recibir al todavía portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Burgos, señor Escribano, que estará invitado más veces porque nos esperan unas semanas, unos meses bastante intensos en la política local. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a nuestros oyentes que nos soportan. Espectadores que continuarán allí. Oyentes y espectadores. Nos ausentamos unos minutos. A la vuelta, la última hora sobre el susto que se llevaron ayer los vecinos de Melgar de Fundamental tras el incendio que destruyó 6 inmuebles. Su alcaldesa nos contará si se sabe ya el origen del fuego hasta ahora.